Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Guamansi Rodríguez, Rafael García Villegas, Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana y una servidora. Los saludamos con muchísimo gusto. Así es, bienvenidos. Hoy tenemos mucha información, pero antes queremos comenzar con algo que se dio a conocer el día de hoy. La muerte de uno de los personajes fundamentales para entender no solamente esto que conocemos como periodismo cultural, sino periodismo en toda la extensión de la palabra. Escritor, literato y per se periodista Huberto Batis, y estaremos recordando su legado y su trascendencia, sobre todo para rescatar la memoria del México del siglo XIX. 83 años de edad tenía y bueno, pues él es uno de los grandes pioneros y grandes representantes de los suplementos culturales de nuestro país. Así es, bueno, vamos a hablar sobre él, por supuesto, y también compartir con ustedes lo que hemos preparado para el día de hoy, que tenemos muchísimo en el estudio. Es jueves de Pulsiones, va a estar por acá Angélica Bellera con una propuesta muy interesante. Aquí estamos viendo al fondo la obra de Nahum B. Senil, que estará aquí en el estudio. Y además tenemos cine. Tenemos cine, está Julio López, hay una película que se va a poder ver ya esta semana en salas comerciales y que ha tenido una buena recepción en su paso por festivales. Se trata de Los Adioses de Natalia Beristain, va a estar aquí en el estudio junto con su actriz protagonista Karina Gidi. Obviamente habla de Rosario Castellanos, que es una gran figura que merece estar presente siempre en la memoria por su legado cultural. Un programa muy completo, la invitación a que se queden con nosotros. ¿Comenzamos? Y comenzamos con una buena noticia para la música. Ha sido presentada la nueva generación de compositores mexicanos que han sido beneficiados con la octava beca María Grieber. Vamos a conocerlos. Los compositores ganadores de la beca María Grieber destacaron de los más de 800 postulantes por su calidad armónica, literaria y originalidad. Son 6 jóvenes que recibirán durante un año apoyo económico y asesoría profesional. Por eso lo que se busca es talento, que esté y que tengan propuestas originales, que no se parezcan a otras cosas, que quieran esos muchachos hacer experimentos a lo mejor. Pero todo esto nos ha llevado a que dentro de los 64 becarios ya ahorita, hay gente valiosísima. Yo creo que es un gran trabajo que está cimentando el futuro de la música mexicana. Es una beca que tiene el propósito de impulsar la canción popular mexicana. Es una iniciativa en la que colabora el Auditorio Nacional, la Sociedad de Autores y Compositores de México, la Secretaría de Cultura y el FONCA. Nosotros tenemos que preocuparnos porque así como en estos tiempos hay un catálogo de oro que sostiene a esa institución que es la Sociedad de Autores y Compositores, dentro de 20, 30 años, esta nueva generación sea la que siga poniendo en el tercer lugar de importancia al catálogo mexicano. Los compositores seleccionados son Lorena Gutiérrez, Bodgar Gutiérrez, Héctor Gómez, Alex Pozas, Marcos Cadena y Raizel Pérez. Como compositor, pues este es uno de los momentos clímax en mi carrera y es a la vez un principio, ¿no? Porque ya comenzar las sesiones de aprendizaje junto con los maestros es un momento muy emocionante. El estilo personal que yo trabajo en mi proyecto como solista, mi proyecto que se llama Como Yo, Lorena Gutiérrez, y es un estilo que es una trova alternativa, porque es canción de autor, que sí tiene un perfil de trova, sin embargo tiene muchas influencias como el rock, como el blues, el jazz, entonces yo la autodenomino trova alternativa. Creo que ahora los artistas justamente estamos en esa transición en la que podemos mezclar muchos géneros, ¿no? Y bueno, si es posible, justo es lo que yo me gusta hacer, ¿no? No me caso con ningún género, trato de que mi composición sea libre. En 8 ediciones se han otorgado más de 60 becas, que se han reflejado en canciones de distintos géneros como el rock, balada, trova, ranchero, pop, música alternativa y jazz. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, estamos en temporada de festivales, hay por toda la República, hay uno que tiene una programación interesante, Rafa Guemansin.
al norte del país. Así es, Rafael, Laura. Es un momento en donde empezamos a tener muchos festivales por diferentes partes del país. Hay un corredor que empieza a unir a las principales ciudades, y en el norte está ocurriendo algo que es bastante sólido, un camino sólido. Sí, ya estamos hablando de 14 ediciones de este encuentro cultural y vamos a presentarles lo que nos depara esta fiesta del espíritu en su 14ª edición, el Festival Internacional Chihuahua. Bajo el título Reflejos del Mundo, el Festival Internacional Chihuahua trasciende fronteras, se realizará en su 14ª edición del 21 de septiembre al 12 de octubre. Con la participación de cantantes como Fernando de la Mora y Eugenia León, este encuentro cultural presentará más de 180 actividades en todo el estado. El festival tiene un carácter eminentemente social y de garantizar los derechos humanos culturales para todos los habitantes de Chihuahua. Entonces tendremos también 18 caravanas que tenemos 34 grupos musicales que van a todo el estado, a los 67 municipios, y en particular esta edición la hemos denominado Reflejos del Mundo, porque es precisamente cómo queremos que se vea Chihuahua y que Chihuahua vea el mundo a través de este festival. Para esta edición se entregará la presea Gawi Tónara, Pilares del Mundo, al historiador chihuahuense Alfredo López Austin. Las distintas disciplinas, teatro, danza y música, dialogarán y se proyectarán a manera de caleidoscopio cultural del estado. Además, se utilizará por primera vez la concha acústica de Barrancas del Cobre de la entidad. En esta 14ª edición tendremos como grandes novedades que vamos a repartir el festival, por así decirlo, en todo el estado, en donde tendremos un espectacular concierto de inauguración en la concha acústica de las Barrancas del Cobre. Es la primera vez que se hace. Tenemos que llevar la cultura para que sea el crisol a través del cual pues amalgamemos precisamente a la sociedad, a todas las familias. Noticias 22, Karen Rivera. Y bueno, para este festival que les vamos a comentar, todavía falta un poquito, pero se pueden ir preparando. Esto es en el estado de Zacatecas, que va a llevar una significativa muestra de sus atractivos culturales, artísticos y gastronómicos. Más bien, Zacatecas está como invitado al festival que se celebra en Xcaret, y esto en el contexto del Día de Muertos. Xcaret ya está listo para recibir a las almas de sus fieles difuntos con el Festival de Tradiciones de Vida y Muerte, que por 13ª ocasión se realizará del 30 de octubre al 2 de noviembre. Este año, el estado invitado es Zacatecas y buscará presentar su pasado colonial a través de distintas disciplinas. Vamos una delegación muy grande, integrada por 220 personas, donde llevamos gente de gastronomía, artesanías, de turismo, elenco artístico, en fin, se están integrando varias dependencias del gobierno para poder mostrar diferentes aspectos de la vida en Zacatecas, de la vida y de la muerte. Por ejemplo, la evolución desde los altares de Zompantli, los altares prehispánicos, a la pila funeraria, el altar de músicos de Zacatecas, el altar tradicional. Va a haber una tradición de que los niños pidan el muerto, es el equivalente a lo que aquí en Ciudad de México es pedir calaverita. Como una parte especial que tenemos en el festival, tenemos lo que le llamamos la Hacienda Interactiva. Este es un espacio especial para niños y jóvenes, para que justamente a través de talleres y actividades lúdicas, divertidas y participativas, aprendan sobre esta tradición milenaria que es el Día de Muertos, pero siempre con el enfoque particular del estado invitado. En esta edición, la provincia de Quebec, Canadá, también participará con teatro de calle, circo y representaciones alusivas al Día de Muertos en México. Vamos a tener pues toda esta muestra que tiene que ver con el Hanal Pichán o el Banquete de las Ánimas, como le llaman por acá en la zona maya, en donde también tendremos una expresión de lo que es los antiguos ritos funerarios, cómo son los altares, también muestra gastronómica muy particular, que todo lo hacen enterrado o en pib, y todo lo que es la música tradicional, y también tendremos algunas exhibiciones y talleres permanentes. La cartelera
puede consultarse en festivaldevidaymuerte.com. Noticias 22, Karen Rivera. Y antes de la pausa vamos a rendir un pues muy sencillo pero muy sincero homenaje. Un tributo, sí, perdón, editor, académico, periodista, escritor, por supuesto, Huberto Batis, quien alcanzó ayer la inmortalidad, ya lo decíamos, a los 83 años. Y Guamán, trajiste de tu biblioteca personal un tomo muy interesante donde se da cuenta del trabajo de rescate de las obras del siglo XIX. Así es, hay algo que a mí me llama la atención y esto es lo que quería compartir con ustedes, porque este es uno de los testimonios de la tradición periodística y literaria a la que se debía Huberto Batis. Este es el periódico Renacimiento, que solamente se hizo durante el año de 1869 y que reunió en sus páginas a los intelectuales mexicanos o que vivían en México en esa época, sin importar sus tendencias políticas o sus filiaciones. Recordemos que era un momento bastante convulso en México en términos de vertientes y ideologías, pero nació este semanario, este periódico que Huberto Batis rescata, es la edición facsimilar que hace con la UNAM, y el estudio preliminar es de él. Y a mí me parece muy importante, Rafael, Laura, amigos, porque en esas páginas hay abogados, escritores, periodistas, literatos, pensadores. Esa es la tradición periodística cultural, me parece a la que se debía Huberto Batis, y es parte de la herencia que nos deja a nosotros, ¿no? Y que cultivó en muy diferentes publicaciones. Lo recordamos mucho por su trabajo en el suplemento cultural del periódico 1+1, en el que estuvo hasta principios de este siglo, pero trabajó con muchos autores que realmente son legendarios, como Tomás Segovia, como José de la Colina. El mismo Fernando Benítez trabajó con él. Efectivamente, que bueno, también uno de los grandes precursores de la época, digamos, dorada de los suplementos culturales en nuestro país, de la Revista Mexicana de Literatura, por ejemplo, y que, bueno, desafortunadamente han ido desapareciendo la mayor parte de ellos. Un legado muy importante que habrá que rescatar, revisar y revalorar para las futuras generaciones. Vaya pues este recuerdo a Huberto Batis con esta semblanza que preparamos aquí en Noticias 22 y una pausa. El catedrático, ensayista, editor y periodista cultural Huberto Batis, quien abrió la puerta a decenas de escritores y periodistas a los suplementos culturales y dedicó más de medio siglo a la formación de nuevas plumas, falleció a los 83 años de edad en su casa de Tlalpan, al sur de la ciudad. Nacido en Guadalajara en 1934, su padre esperaba que fuera médico, pero Batis se decantó por el periodismo, la literatura, la edición y la academia. Durante 57 años, hasta 2015, dio clases en la carrera de Letras y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde es recordado con gran cariño por sus pupilos, quienes aprendieron de él lo que él mismo pudo aprender de escritores como Agustín Yáñez, Alfonso Reyes y Julio Torri. Batis fue colaborador de medios como 1+1, del suplemento literario Sábado y de la revista Siempre. Además, fue cofundador de la revista literaria Cuadernos del Viento, en la que se publicó autores de la talla de José Agustín, Emanuel Carballo, Salvador Elizondo, Carlos Fuentes, Juan García Ponce, Jorge Ibargüengoitia, Sergio Pitol, Rubén Bonifaz Nuño, Rosario Castellanos, Jaime Sabines, Vicente Leñero, entre muchos otros. Tiempo más tarde impulsaría otra destacada generación de autores desde las páginas del suplemento cultural Sábado, que dirigió entre 1984 y el año 2000. Entre ellos se encuentran Enrique Serna, Pura López Colomé, Alberto Ruiz Sánchez, Adolfo Castañón y Guillermo Sheridan. En 2001 recibió el premio de periodismo cultural Fernando Benítez, que entrega la FIL de Guadalajara, y su compromiso con la cultura le valió la Medalla de Oro Bellas Artes 2010. Bueno, hemos estado platicando mucho, Guamancín, de un festival de grandes bandas, y hay algo que nos llamó la atención. Sí, esto me parece fantástico porque lo que van a ver a continuación es la primera Big Bang de niños y jóvenes en México, y esto pues no podía faltar en el encuentro de Big Bang que se celebra en el lunario del Auditorio Nacional.
Como hemos venido informando, el Lunario presenta la tercera edición del Big Band Fest, con un cartel conformado por talentos nacionales y nuevas propuestas. Programación en la que, por supuesto, no podría faltar una opción para el público infantil, que llega por parte de Pavel Oaria Big Band Infantil y Juvenil. Comenzamos así, primero con música de películas animadas y caricaturas. Posteriormente, por ejemplo, este año que llegamos al Big Band Fest, en su tercera edición, gracias al Lunario, ya estamos enfocándonos en que los niños conozcan la música de Duke Ellington. Entonces el concierto de este año va dedicado a la música de Duke Ellington. Formada por jóvenes de entre 13 y 22 años, su director nos comparte la génesis de la Pavel Oaria Big Band Infantil y Juvenil. Resulta que yo estuve estudiando en Juilliard, en Nueva York, con el maestro Joe Temperley, y él me mostró las big bands infantiles y juveniles que hay allá. Entonces, al regresar a México, me hice la tarea de empezar a crear la primera y ahora ya llevamos 2 años. Es mucho más divertido. La verdad, lo disfrutamos muchísimo. No hay estos egos de quién toca mejor, no hay todavía esta cuestión de competencias. Es muy divertido y sobre todo es muy admirable ver cómo los niños reciben también el jazz, entendiendo que esta música la hemos escuchado todo el tiempo, desde caricaturas, películas animadas como La Pantera Rosa, El Libro de la Selva, Toy Story. Entonces los niños lo adaptan y lo conocen porque lo escuchan mucho. En esta edición, la banda interpretará temas de Duke Ellington y Ray Charles, además de temas como La Pantera Rosa, La Bella y la Bestia y clásicos como What a Wonderful World de Louis Armstrong. Y el 26 de agosto, es domingo, a la 1:30 de la tarde estaremos aquí en el Big Band Fest. Es un concierto para toda la familia, como les platicaba. Vienen chicos desde los 7 años, así que todos pueden entrar. Es un concierto, es el único que es del Big Band Fest donde puede entrar toda la familia. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Rosario Castellanos regresa a la pantalla grande con Los Adioses, una propuesta de la que nos platica esta noche Julio López, y ya lo anticipaba Gwen Mancin, la directora y la protagonista de esta cinta, lo acompaña. Julio, ¿cómo estás? Pues muy bien, como ya lo dice, estoy muy bien acompañado, muy contento de estar aquí con ustedes, porque a mí me parece que esta película de Los Adioses es uno de los grandes estrenos del cine mexicano de este 2018. No lo digo porque estén aquí, sino porque en realidad la gente la espera. Ha hablado muchísimo de este estreno en el Festival Internacional de Cine de Morelia, donde se estrenó en nuestro país. Pues ganó el premio del público. Sí. Y yo creo que han tocado una personalidad de las letras mexicanas importantísimo, y que es complicado en el sentido de que no se deja contento a todo el mundo. Y me gustaría saber qué tan complejo fue pues, crear una versión cinematográfica de Rosario Castellanos. Pues es como dices, ¿no? Es una, yo digo que es nuestra Rosario. Los Adioses es si bien está inspirada, basada en la vida de Rosario Castellanos, sobre todo en la relación que mantiene con Ricardo Guerra, el amor de su vida, pues es una aproximación absolutamente personal a este personaje, partiendo de que a mí me interesaba, antes de siquiera pensar en Rosario como opción, yo quería hablar de la vida en pareja, de la maternidad, del feminismo, y no encontraba cómo darle forma cuando me encontré con las cartas a Ricardo, y por ahí fue que se volvió el marco idóneo. Y sí, fue más bien perderle el respeto, ahora sí que con todo cariño, todo amor, a una figura tan emblemática como Rosario, porque siento que yo la había mal aprendido en la prepa. Había leído Balún Canán medio mal y de malas, y fue gracias a estas cartas que descubrí a una escritora que quise conocer, de la cual entonces ya me empapé y estudié. Y bueno, pues fue decir, no es esta imagen de monografía, no es la figura de bronce, cómo la trastocamos para que
podamos narrar estas cosas que inicialmente quería contar, ¿no? Y además la película tiene insertos algunos de sus textos, ¿no? A mí me viene a la mente uno que es muy particular y que además refleja la relación con Ricardo, que es el de ajedrez, ¿no? Acabas de mencionar una palabra muy importante y me gustaría saber qué tanto cambió tu visión de la palabra feminismo, ¿no? Ahora que se utiliza tanto y que a veces cobra unos significados completamente diferentes a los que Rosario nos presentaba. Uy, pues creo que se amplió por un lado, pero también se afianza. Es muy impresionante que cosas que Rosario pensaba, que decía, que escribió hace 50 años, 40 años, todavía son necesarias ahorita. Es decir, que hay asignaturas que nos seguimos yendo extraordinario y que tenemos que seguir insistiendo para poderlas aprobar. A mí me sorprendió porque es muy fácil tener la idea de que una mujer que uno mira exitosa, que uno mira tan completa, tan compleja, tan grande, pueda tener tamañas contradicciones, ¿no? Pero también de eso nutre uno su trabajo, porque también de eso está empapada la vida. Y creo que además de la parte humana que hay que aceptar, que es que somos personas con esas contradicciones y con esas virtudes y esos defectos, sí hay una mirada de género importante que no podemos dejar de subrayar, ¿no? Ahora escucho a Natalia y creo que es de una ambición bellísima, lo digo ambición en el mejor sentido de la palabra. En 3 segundos dice: quería hablar del feminismo, de la maternidad y de la relación de pareja. Échate ese trompo a la uña, ¿no? Es como, aquí nada más pasando para hablar de cualquier cosa, ¿no? Claro, una mujer muy del siglo XXI, como me considero yo también, y muchas que conocemos nosotras, que siguen pensando cómo vamos a balancear todo lo que queremos ser, todo lo que queremos tener en esta vida hoy, ahorita, con nuestras hijas. Aquí está su princesa Jacinta que viene con ella a las entrevistas. ¿Sabes? Está todo el tiempo esta necesidad de compaginar esto y de que quepa quiénes somos, de que quepa nuestra personalidad en la sociedad que vivimos, en las relaciones de pareja que establecemos, en las relaciones laborales, etcétera. También tomaste un riesgo grande al hablar de la parte juvenil de esta escritora, tomando en cuenta que se conoce un poco, ¿no? ¿Por qué decidiste hacerlo así? Digamos, vemos 2 caminos muy claros dentro de la película. Uno es su parte como profesional, como escritora, y la otra la parte amorosa, pero además está dividido en la parte, pues sí, de su juventud y luego su parte adulta, ¿no? Porque sentíamos desde la escritura de guión que si bien sabíamos que la pareja madura era la que iba a llevar como el peso de la historia, me parecía que iba a ser como muy difícil no juzgarlos si no teníamos una idea de dónde venían y sobre todo qué parecía que en lo que se iban a convertir en la juventud y contraponerlo con lo que acabó, o bueno, nos imaginamos que acabó sucediendo en la madurez. Entonces, un poco por ahí es que venía esa necesidad de buscar el mundo juvenil. Y tu trabajo al lado de un gran actor como es Daniel Jiménez Cacho, ¿cómo fue? Una maravilla. Es un actor muy generoso, no se guarda nada. Todo lo que trae te lo suelta a la hora de las tomas. Es un niño también, entonces juega mucho, es travieso también. De pronto recuerdo que había momentos en que estábamos incómodos los dos porque yo quería hacerlo sentir que él era el malo de la escena en mi deseo de polarizar las cosas y él se resistía y entonces nos mirábamos con recelo los dos y funcionaba bien porque tuvimos muchas escenas de discusión. Pero aunque somos de personalidades muy diferentes, somos del mismo planeta, actoralmente hablando, creo, ¿no? Somos como... nos apasiona el oficio, nos apasiona entender el oficio, entregarnos al oficio. Y hay una cosa, digo, no, yo nomás por sumar, pero Karina y Daniel son algunos muy pocos años más grandes que yo
pero sin duda tienen una trayectoria, ahí sí, mucho más larga que la mía. Y siento que lo que para mí fue una cosa como bestial recibir es que estos dos actores geniales se presentaron al proyecto y ante una directora relativamente joven, como un lienzo en blanco, o sea, con unas ganas de jugar y de explorar que yo a la fecha sigo agradeciendo profundamente, ¿no? Pero además el crecimiento también se ve en toda la cuestión técnica. La película podría decirle que es casi perfecta, casi tan perfecta que parece irreal, ¿no? La fotografía es bellísima. Me gustaría que nos hablaras un poquito de todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Porque además parte de la película es de época. Sí, es una película que toca entre los 40s y los 70s en el México de aquella época, y hubo muchísimo trabajo detrás. Recrear época en este país creo que tiene un grado de complicación mayor. Y además yo soy una consumidora loca de las películas de época. Me gusta el imaginario que la gente de cine crea alrededor de las distintas épocas. Y siento que luego en México, como es tan difícil hacer época, pues quieres que se vea, y mucho. Y aquí yo sabía que era en la intimidad de la casa y que iba a haber pequeños respiros como Chiapas o la UNAM, pero iban a ser como balas muy bien pensadas, y por eso es que hubo un trabajo pues de muchísimo research. Yo me acuerdo que les dimos como un dossier grande. Grandísimo. O sea, que no tenía que ver con Ricardo y Rosario, era como del contexto político, histórico, social. Hicimos un trabajo de investigación fuerte, el trabajo con Dariela Ludlow, la fotógrafa. Planeamos realmente, no voy a exagerar y decir que cada plano, pero sí cada secuencia lo más meticulosamente posible, en un trabajo en conjunto con Carlos Jacques y Ana Terrazas, la vestuarista y el diseñador de producción. En fin, sí hubo como mucha chamba detrás. Y que se corona ya al final con Ariel que te toca recoger. Ay, sí, qué bonito, ¿verdad? Estaba complicadísima esa terna además. Bueno, pues sí. Yo me sentía muy afortunada de estar en ese grupo de actrices. Iba muy contenta, y lo sigo estando, de que la película haya tenido 8 nominaciones. Se hace muchísimo cine. Y muy buen cine. Muy buen cine. Entonces creo que son distinciones importantes. Y yo, la verdad, ya le traía muchas ganas a esa estatuilla, muchísimas. Si no me lo hubieran dado, creo que me hubiera robado una. Entonces, gracias por ahorrarme el delito y entregármela por la buena. No me quieren ver por la mala. Pues sí, fue muy lindo, y es algo que además me hace sentir muy agradecida con la película y con Natalia por ese momento. Sensacional, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estrenamos mañana, Julio. Estrenan mañana, corran a verla, por favor, ¿no? El primer fin de semana. Es una de las películas que tienen que ver este fin de semana, ¿no? Otra de estas películas que también tiene que ver con el cine nacional es Tormentero. Así es, de Rubén así que Imas. las invito a quédense un ratito a ver con nosotros de Rubén Imas, esta película que también llega a la Cineteca Nacional. Muchísimas gracias a las dos. Gracias. Tormentero es apenas la segunda película mexicana que se filma en Ciudad del Carmen, ubicada en la isla del Carmen, entre el Golfo de México y la Laguna de Términos. Luego de una larga investigación antropológica e histórica en el lugar, el cineasta Rubén Imas dio con la vida de Rudecindo Cantarell, el humilde pescador camaronero que en el año de 1961 descubrió el yacimiento de petróleo más importante del país. Y me encontré con su tumba en el pueblo de Isla Aguada, en el pequeño cementerio del pueblo, una tumbita modesta, abandonada, sin ningún tipo de ornamentación ni nada, y me dio mucha tristeza pensar en este hombre que pues, de alguna forma es alguien que transformó la vida nacional, que podría ser considerado un héroe nacional por algunas lecturas que se quisieran hacer de la historia. Su vida sirvió de inspiración para crear el guión de Tormentero, la historia ficcionada de un pescador agobiado por su pasado, encerrado con sus demonios en una vieja casa y odiado por los pescadores del lugar. En resumen, un personaje nada sencillo de interpretar. En primera instancia, el director pensó en la posibilidad de trabajar con un pescador local, pero pronto desechó la posibilidad y le ofreció el personaje al actor José Carlos Ruiz. Nos damos cuenta que el personaje principal iba a requerir unas tablas histriónicas mucho más grandes que las de cualquier actor sucho natural,
y entonces hubo que desistir de esa búsqueda de un pescador real y voltear a ver al pool de actores mexicanos con experiencia de esa edad, que tampoco hay tantos, sobre todo si quieres que tengan experiencia en cine. El propio director describe su película como un filme con tintes esotéricos, pues revive un personaje y lo captura con la cámara. Una historia que deambula entre el surrealismo y lo onírico. El protagonista es una especie de alma en pena. Me interesa mucho que el lenguaje cinematográfico explore muchas otras cualidades que tiene, que no son solamente la narrativa más específica de te voy a contar un cuento, sino también el cómo te lo voy a contar. Creo que la forma cinematográfica puede tener sus propias maneras de transmitir historias y emociones, y esta es una apuesta por la reconstrucción de espacios y tiempos. Tormentero es una película que invita a la ensoñación, que trata de llevar al espectador a un viaje sensorial. Claro que al principio puede tornarse un poco confusa, pero mientras avanza, las dudas se disipan. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues continuamos aquí en Noticias 22 y los queremos invitar a una boda. Efectivamente, y además estamos todos invitados. Es una boda de pequeños burgueses. Y este enlace nupcial será oficializado por Bertolt Brecht. Inminente es el estreno de la obra La boda de los pequeños burgueses, puesta en escena dirigida por Antonio Zúñiga y Luis de Tavira, con adaptación del propio Zúñiga a partir del texto original de Bertolt Brecht. El poeta dramático inspirador de esta dramaturgia original de Antonio Zúñiga, que retoma la idea central que a su vez Brecht ha tomado de la enorme tradición teatral y cultural en torno a esta ceremonia que se verifica casi todos los días en todas las ciudades del mundo, fundamentalmente los fines de semana, en muy diversos lugares. Es decir, la ceremonia de la boda con la que se funda lo que la sociología nos ha planteado como la fundación de la sociedad. Para Julieta y Román, este día es de fantasía, de verdadera emoción. La obra penetra en el corazón de la celebración social por antonomasia, la fiesta de bodas. Discípulo del maestro de Tavira, por vez primera, Zúñiga dirige con su mentor en esta coproducción entre Carretera 45 y la Coordinación Nacional de Teatro de Limba. Creo que lo hicimos sin poner ninguna regla y entonces de manera espontánea salió. Siempre hay un pensamiento rector. La dirección es la propuesta, la formulación del pensamiento que rige la creatividad colectiva. El autor del pensamiento rector de este texto dramático, pero también de este espectáculo, es Antonio Zúñiga. Yo me siento muy agradecido de que me haya invitado a colaborar con él. En realidad, decir que dirigimos los dos es un decir. Dirige Antonio Zúñiga y yo soy su asistente, su asesor, su colaborador, su cómplice, su amigo. Sí, estrenamos el próximo viernes 24 en el Teatro El Galeón. Funciones los jueves a las 8, viernes a las 8, sábado a las 7, domingo a las 6 de la tarde. Estaremos hasta el 30 de septiembre. Están invitadísimos a esta boda que, de entre todas las bodas que en todo el mundo, en todo momento se celebran, es probablemente la que va a resultar más divertida, más intensa, más trepidante, pero al mismo tiempo también tal vez la más cruel. Y particularmente en esta realidad atroz en la que vivimos los mexicanos intentando levantar un sueño. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Y en otro tenor, Aarón Cadena documenta las imágenes de los usos rituales de las sustancias psicoactivas. Aarón Cadena compara el consumo de sustancias psicoactivas con la vida de una luciérnaga.
considera que las personas bajo los efectos de plantas alucinógenas se encuentran la mitad del tiempo en la luz y después enfrentan a sus demonios internos en la oscuridad. Esta metáfora es el origen del nombre de la exposición El Triángulo de las Luciérnagas, que exhibe el fotógrafo potosino en la Galería José María Velasco de la Ciudad de México. Digamos que siempre la visión dominante es esa visión satanizadora y estigmatizadora sobre las drogas, ¿no? Sobre algo que mata, algo que produce violencia, algo que provoca patologías sociales. Y entonces, digamos que comencé a investigar fenómenos que abordar el tema de las sustancias psicoactivas, de las drogas o de los enteógenos, como quieran llamarle, desde una perspectiva un tanto diferente. Y fue por eso que escogí estos tres fenómenos. El uso del peyote en el desierto de Real de 14, el consumo de ayahuasca en algunos pueblos de Brasil y la producción, distribución y venta de marihuana en Uruguay son los tres escenarios que retrata Cadena en las 73 fotografías que integran la muestra y que divide en tres apartados: Los otros peregrinos, La soga de los espíritus y Santa María. En el desierto de Real de 14, que tiene una tradición milenaria por los huirráricas o los huicholes, que lo consumen también como sacramento. Para ellos es meramente un enteógeno el peyote. Y esta otra parte de los viajeros que van también a visitar el desierto y en la búsqueda del peyote, ¿no? Que también como una cuestión de búsqueda personal y de contacto con el otro, ¿no? También de trascendencia, aunque no tenga esa complejidad que pudiera tener la creencia huirrárica. Sobre la ayahuasca, el ganador del Premio Estatal de Fotografía Manuel Ramos San Luis Potosí comentó: Me di cuenta de que había algunas religiones sincréticas que utilizaban la ayahuasca, que es una bebida psicoactiva preparada a base de una liana y un arbusto de origen amazónico. Entonces me di cuenta de que había estas religiones sincréticas que utilizaban esa bebida como sacramento en todo el Brasil, y de ahí surgió mi inquietud por ir a Sao Paulo a documentar alguna de estas religiones. Y en el caso de la marihuana, pues es un consumo lúdico y recreativo por parte de la sociedad uruguaya, aunque no es solo por eso que la legalizaron, sino que también están intentando hacer esta investigación científica para los otros usos que se pudiera dar a la planta. El Triángulo de las Luciérnagas podrá visitarse hasta el 26 de agosto. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, ya hablaban de usos rituales, en fin, justamente ahora, Mancin, se aprobó por parte de la Suprema Corte el artículo de la Constitución de la Ciudad de México que aprueba el uso de la marihuana con fines terapéuticos. Así es, bueno, ya veremos qué irá ocurriendo en torno a la marihuana, porque también hay que subrayarlo. Es bien interesante la forma en la que históricamente se ha analizado las drogas o el uso de las drogas, y es un poquito, que serán 100 años, cuando comenzó la persecución en torno, de manera particular, en el caso de la marihuana, y que ha modificado la idea del mercado y también la idea de crimen organizado, ¿no? Y bueno, pues vamos a hacer a continuación un breve recorrido por el mundo. Una compañía de teatro de Nueva York ha dado un giro a la obra clásica The Rover de Afra Ben al realizar la producción de 1677 con actores completamente desnudos en un parque de Brooklyn. La compañía Turnout Theater será la responsable del montaje de la puesta en escena, que espera aprovechar la desnudez como reflejo del trato personal de acuerdo con el género y tipo de cuerpo. The Rover se presenta en Prospect Park hasta el 26 de agosto. Esta semana la Gamescom abrió sus puertas a los medios de comunicación y entusiastas de los videojuegos en Alemania. En este espacio, expositores de más de 50 países presentan sus novedades y ponen a prueba prototipos y demostraciones de sus juegos más recientes. Algunos temas que predominan en la convención son la posibilidad de jugar en cualquier lugar, los contenidos descargables y los títulos jugados a distancia a través de la nube. En Tokio, Japón, dio inicio la cuarta feria funeraria.
Este encuentro anual pone al alcance de los japoneses distintos productos y servicios, ataúdes, flores y algunas opciones para mascotas. En esta edición participaron cerca de 344 empresas, según el organizador del evento, Tsuyoshi Sasaki, quien asegura que esta industria ha tenido un crecimiento acelerado en el país del sol naciente. Bueno, cada quien sus costumbres y sus culturas. Es momento de hacer una pausa. Antes felicitamos a nuestro jefe de piso, el ingeniero Hidalgo, que está celebrando su cumpleaños. Muchas felicidades a El Kilo. Y al regresar, Pulsiones, ya está aquí Angélica Velleira. No se vayan. Hola, buenas noches. Estamos muy contentos de tener esta vez a Nahum Besenil, un gran artista muy querido por la comunidad y por muchos de sus públicos. Los invito a que veamos una cápsula hablando de su trabajo y regresamos para platicar con él. Siempre ha pretendido contar sus mundos, narrarse. Mediante la atención al detalle de los cuerpos, el deseo con múltiples caras y un profundo misterio, el artista Nahum Besenil ofrece una obra pictórica que le permite explorar su identidad, su vida más íntima, sus miedos y fantasmas que pueden ser no solo suyos, sino también nuestros. Creció en un hogar católico en un rancho veracruzano, el Tecomate. La presencia paterna fue corta pero profunda al heredarle la vocación de maestro y el gusto por la música y el dibujo, medio que le ofreció un lenguaje que prefirió siempre al de la oralidad de la palabra. En la Ciudad de México se formó como maestro y ejerció la enseñanza en el aula durante 20 años. Pero como la pasión infantil hacia el dibujo permanecía, a partir de 1968 estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas La Esmeralda. En medio de una tendencia abstracta en la plástica de los años 60 y 70, Senil inició en esa vertiente y, sin embargo, no encontró allí su sitio, sino en la pintura figurativa donde se autorretrata con influencias del arte colonial, los exvotos y escenarios donde convergen el dibujo preciso y precioso, la memoria con pátina de nostalgia, el amor, dolor y deseo entre el desasosiego y la parodia. Solo, pero también acompañado por su compañero Gerardo, junto a corazones, muñecas, flores y altares, Nahum Besenil presencia el gran circo del mundo entre ángeles y demonios. Mientras su trabajo motiva tesis doctorales donde se desgrana su indagación en la identidad nacional y sexual, el artista despliega su amor por el arte y la escritura en el espacio cultural Rancho Tecomate Coatolco, Casa del Poeta, en Tenango del Aire, Estado de México. Allá muestra no solo su propia obra, sino libros de artista de muchos creadores, presentaciones de libros, obras de teatro y tertulias con música y poesía que integran a la comunidad mexiquense y de otros destinos. Introvertido, soñó siempre con ser escritor, y desde hace varios años también traza a mano sus deseos, el sentir de los cuerpos y sus misterios. Como con la pintura en la que se perfila con un rostro, que son muchos. Con información de Angélica Velleira, Noticias 22. Bueno, nuevamente le damos la bienvenida a nuestro querido artista Nahum Besenil. Es un placer contar contigo, Nahum. Mi primera pregunta sería, tú te iniciaste cuando estabas en La Esmeralda, estaba un ambiente muy proclive a la abstracción y tú hiciste abstraccionismo. ¿Qué fue lo que no encontraste en esta beta que te llevó a experimentar y seguir en la figuración? Gracias, Angélica, por la invitación. Un placer que estés aquí. La abstracción era necesaria en un inicio. Esta etapa tan corta en mi carrera, porque es la gestación precisamente de la misma. Está saturada, está llena, predominan los símbolos de gestación precisamente, los espermatozoides, los óvulos. Entonces son visiones interiores, imágenes de dentro del cuerpo. Y esto da inicio, pues no podía ser de otra manera, sino de esta manera precisamente con la abstracción. Y la dejo porque al gestarse el ser humano tiene que salir al exterior.
y al momento de salir retomo la figura que había dejado en el curso de los estudios. En tu obra hay una amalgama de intereses, Nahum, ¿no? Está esta parte religiosa en la que creciste, ¿no? La Virgen de Guadalupe, que en algún momento tú has dicho que fue cercana a ti en un momento de enfermedad. También, obviamente, la condición sexual, ¿no? Y el autorretrato. Es decir, ¿cómo se van dando estas configuraciones en tu trabajo con todos estos elementos? Era necesaria también tomar la figuración porque tenía que contar lo que dentro de mí estaba sucediendo. Otra vez es una introspección y mi obra es una autobiografía plástica que inicia pues desde el inicio preciso de la gestación hasta, no sé, hasta que Dios me permita continuar trabajando. Nahum, ¿cuáles son los riesgos de la autobiografía? Es decir, está el riesgo de la repetición. ¿Cómo es que tú enfrentas esto? Pues si yo soy la figura central de mi obra, la imagen principal, tengo que repetir esa imagen casi en todas las obras, casi en todas, porque también retrato pues a la gente cercana a mí, a la que tiene que ver con mi vida. Pero este análisis de mi propia persona tiene que ver con el análisis del ser humano. Es decir, yo como ser humano me analizo y a través de mi propia vida intento pues llegar a la profundidad del misterio que nunca se descubre de la vida misma del ser humano. Y en esta indagación que has hecho a través de la pintura y también de la escritura, porque también haces poesía, ¿qué has encontrado de ti mismo? Pues he encontrado sorpresas y sorpresas constantes, pero precisamente estas sorpresas son las que me motivan a continuar buscando. O sea, la vida está llena de sorpresas día tras día, no sabemos qué nos sucederá en el minuto siguiente y curiosidad por saber qué es lo que viene, qué es lo que la vida nos depara, pues me impulsa y me motiva para seguir trabajando sobre mí mismo, sobre las experiencias propias, sobre las experiencias cotidianas. Nahum, tú eres una persona sosegada, tranquila, como que le bajas muchas rayitas a la neura de mucha gente. Y en tu pintura podemos ver, obviamente, la cuestión del deseo, hay también dolor, pero también hay una ironía, un sentido del humor y hay hasta parodia de la vida. Cuéntanos estas diferentes matices emocionales que hay en tu trabajo. Bueno, la vida está llena de altas y bajas, hay dramas, hay también momentos en que pues dan ganas de reír, son momentos alegres que se comparten. Entonces tiene que haber ese toque de humor a veces en la misma tragedia, ¿no? Y por eso la inclusión de momentos agradables y de chistes pues en la propia obra. Claro. Nahum, tengo entendido que ahora a principios de septiembre vas a tener una exposición en la Galería José María Velasco, 44 años después de que tuviste tu primera exposición. Cuéntanos un poco qué vamos a ver ahí. Es 44 años, la exposición fue en el 1974 y Alfredo Matus quiere que festejemos estos 44 años con una exposición. Esta exposición es una semi-retrospectiva y bueno, será el 8 de septiembre a las 12 del día. Ojalá puedan visitarla y bueno, pues conozcan más acerca de mi trabajo. Bueno, solo resta invitarlos. Nahum, entre otras cosas, aparte de su propio trabajo, ha impulsado un centro cultural en Tenango del Aire, con un nombre larguísimo que ahorita nos dirás.
y ahí hace exposiciones de su propio trabajo, pero también del trabajo de otros artistas, libros de artistas, presentaciones de libros, tertulias con música. Dinos, si la gente quisiera ir, ¿dónde se encuentra este espacio? El espacio se llama Espacio Cultural Rancho Tecomate, Coatolco, Casa del Poeta, en Tenango del Aire, Estado de México. Y pues puede ser visitado por cualquier persona el tiempo que dispongan, el tiempo que quieran. Nahum tiene una página en Facebook, Nahum Besenil. Están súper invitados a que la revisen, que vean su trabajo, y él los invitará cuando haya alguna exposición y esperamos contar con su presencia próximamente. Muchas gracias, Nahum. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Angélica. Gracias, Angélica, y enhorabuena de verdad por esta propuesta. Hay que acercarnos a la obra de Nahum Besenil. Y nos vamos, Laura Weman. Así es, nos vamos con música. Efectivamente, a propósito de los 164 años del nacimiento del compositor y pianista alemán Moritz Moszkowski. Así es, entre sus obras más conocidas están los 15 estudios para piano. Vamos a escuchar algo, pero ¿con quién lo seleccionaste, Rafael? Bueno, este es el segundo de los estudios que se utiliza mucho precisamente para formar nuevas generaciones de pianistas. Estamos hablando de pianistas del periodo romántico, como lo fue Moszkowski, y en este caso es Anastasia Minovskaya quien hace esta interpretación, con la invitación a que nos acompañen el día de mañana en el horario de costumbre. Buenas noches, disfrútenlo.